Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, amados hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy quiero iniciar orando para darle gracias a Dios por este tiempo que Él nos está regalando para seguir aprendiendo más de su palabra. Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, de poder ser ministrados por ti, de poder ser tocados por ti. Gracias porque tu palabra produce un cambio en nuestro corazón. Y creemos, Dios, que eres tú quien hablarás una vez más a nuestra vida. Gracias por este tiempo maravilloso, que toda la gloria y la honra solo es para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que me acompañes al libro de Números, capítulo 25, versículo del 1 al 18. Y como título tiene Justicia ante la fornicación. Y lo vamos a dividir en dos partes. Del versículo 1 hasta el versículo 9 lo vamos a leer juntos. Dice: Israel estaba en Sitín cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, a plena luz del día, para que el ardor de la ira de Jehová se aparte de Israel. Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Uno de los hijos de Israel llegó trayendo una madianita a donde estaban sus hermanos ante los ojos de Moisés. Y toda la congregación del pueblo de Israel, mientras ellos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión. Al ver esto, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote de Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Entró tras aquel hombre de Israel a la tienda y los traspasó a ambos por el vientre, el varón de Israel y a la mujer, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Los que murieron a causa de aquella plaga fueron 24,000. El pueblo de Israel cae en fornicación con las mujeres moabitas en Sitín. Lo dice la palabra en los primeros versículos de este capítulo. Pero vemos también aquí el furor de Dios que se enciende contra su pueblo, que era el pueblo de Israel, y manda matar a todos los que se han juntado con Baal Peor. Vemos en el versículo del 1 al 9 que aquí podemos resaltar que se habla de idolatría y fornicación. Sabemos que ambas palabras son pecado y sabemos que eso es abominación delante de Dios. Son pecados que están atentando contra la santidad de Dios. Habla en los versículos anteriores que Dios ama al pueblo de Israel.
Y sabemos también que el significado de la idolatría es la adoración excesiva de objetos físicos o personas o ideas con un contexto religioso. Ellos estaban haciendo algo incorrecto ante los ojos de Dios. Cuando hablamos acerca de la fornicación, sabemos que aquí estaban hablando que habían tenido relaciones sexuales con una prostituta, ¿no? Habla también y se sabe que tuvieron relaciones sexuales ilícitas de una persona no casada. Estaban haciendo actos incorrectos. Estaban viviendo, teniendo una vida desordenada. Vemos acá que el pueblo de Israel se encuentra en Sitín y vemos también que en los campos de Moab se prostituyen con las moabitas. Vemos que el pueblo de Israel tiene una actitud incorrecta. Tiene un comportamiento no agradable ante los ojos de Dios y como lo vemos aquí en las Escrituras, habla que está atentando contra la santidad de Dios. El pueblo de Israel no era cualquier pueblo, era un pueblo separado por Dios, apartado para Dios. Pero también sabemos que Dios es santo. Y eso dice la palabra de Dios. Y tenemos muchos versículos donde habla que Dios es santo. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y sabemos que este comportamiento no es agradable ante los ojos de Dios. Ellos acceden a comer y beber con ellas y a inclinarse ante Baal Peor, el dios de Moab. O sea, ellos hicieron lo que ellos quisieron hacer. Sabían ellos quiénes eran para los ojos de Dios, pero aún así ellos no tuvieron en cuenta. Y esto yo lo quiero llevar a la actualidad, que muchas veces nosotros sabemos que somos hijos de Dios, pero tomamos un mal comportamiento como el pueblo de Israel. Muchas veces somos necios como el pueblo de Israel. Como lo vemos ahora acá en el libro de Números. Y vemos acá que hay una rebeldía total contra Dios. Ellos fueron rebeldes a Dios, se rebelaron contra Dios. Y dice que se enciende la ira de Dios contra los príncipes del pueblo y los hace responsables de la idolatría del pueblo y los manda a ahorcarse a plena luz del día. Esto les enseñaría a apartarse del pecado. Permite Dios esto porque necesitaba que ellos puedan reaccionar. Era necesario que ellos pudieran darse cuenta en lo que habían caído, en la idolatría, en la fornicación, en el pecado. De pronto, hermana o hermano, no estás ahorita cayendo en la idolatría, pero estás cayendo en otro pecado, en los deseos de la carne, porque todo lo que viene de Dios es el fruto del Espíritu Santo. Pero lo que no es de Dios son los deseos de la carne. Y eso lo podemos ver en Gálatas, como dice en el Nuevo Testamento. Vemos aquí, pero mientras esto se llevaba a cabo, mientras esto sucedía en ese lugar, un hombre trajo una madianita para fornicar con ella. Y dice que Fines, celoso de la justicia divina, traspasa con la lanza al hombre con la mujer y la cesa la mortandad. Tenemos que tener claro que Dios aborrece el pecado. Tenemos que tener en cuenta que a Dios no le agrada, que tenemos un Dios que es santo. Y tenemos varios versículos en la Biblia que habla, como por ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Dios
nos está llamando a vivir en santidad una vez más. De pronto me puede decir, pero hermana, ya lo escuché esto siempre. Este versículo lo hemos repetido 1, 2 o más de 3 veces. Lo he escuchado en prédicas, lo he escuchado en TCD, lo he escuchado de pronto en mi célula. Pero no se trata de cuántas veces lo hemos escuchado. Se trata de a lo que Dios nos está llamando, que es a vivir en santidad. La Biblia también habla en Salmos capítulo 22, 3, sin embargo tú eres santo que habitas entre la alabanza de Israel. Tenemos un Dios que habita en la vida de un creyente que vive y se esfuerza por agradarle, por vivir en santidad. Dice la Biblia en Isaías capítulo 6, versículo 3, y que santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y tenemos una serie de versículos donde habla de la santidad de Dios en todo momento. Y vemos acá que Dios aborrece la fornicación porque contamina a toda la comunidad. Y sabes, hermano o hermana, que cuando tú y yo caemos en pecado, empieza primero en un área de nuestra vida. Puede empezar en el área espiritual, y luego avanzando en lo familiar, y luego avanzando en la parte de la economía, y luego avanzando en lo laboral, y luego va avanzando con nuestro entorno y va afectando a diversas áreas de nuestra vida cuando estamos viviendo en pecado. Tenemos un Dios que es soberano, que todo lo conoce, que todo lo sabe, que nos conoce tal y como somos. Un Dios que nos está llamando a vivir en santidad, y es por eso que Dios, como lo mencioné hace un momento, era necesario que sucediera. Y del versículo 10 hasta el 18, miren lo que continúa esta historia. Dice, entonces Jehová habló a Moisés y le dijo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, porque han mostrado entre ellos un celo como el mío. Por eso yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Dile, por tanto, yo establezco mi pacto de paz con él. Será para él y para su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. El nombre del hombre que fue muerto junto con la madianita era Zimri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia de Madián. Jehová habló a Moisés y le dijo, atacad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros engañándoos con sus ardiles en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante Cosbi, hija del príncipe de Madián, hermana de ellos, la cual fue muerta el día de la mortandad que vino por lo de Baal Peor. Vemos aquí que Finés entierra la lanza y mata a Zimri, fornicando con una madianita. Y cesa la mortandad en el pueblo de Israel. Acabó. Pero Dios promete a Finés y a su descendencia el sacerdocio perpetuo. Vemos acá el corazón de Finés, que tenía un celo por lo que estaba ocurriendo. Y acá nos exhorta la palabra de que nosotros, cuando
veamos que hay algo que está mal. Que si un hermano o una hermana está pasando por un momento difícil o está en pecado, no nos llama a Dios a juzgar, sino a exhortarlo y animarlo. Pero también no permitir la idolatría ni el pecado en nuestra vida, porque tenemos un Dios que es un Dios celoso. Tenemos un Dios que Él quiere ser primero en nuestra vida. Y Dios vio eso en el corazón de Fines. Si Fines no hubiera castigado el pecado de la fornicación, Dios mismo lo hubiera destruido. Pero Dios establece un pacto de paz con Fines. Y qué hermoso es que Dios nos pueda mirar y decir, no, ahora en la actualidad vemos la situación que está pasando en nuestro país. Y a nivel mundial, las cosas que están ocurriendo. Sabemos que son partes de las señales del fin, porque eso lo dice en la Escritura. Pero qué precioso es que Dios pueda vernos con agrado, que pueda vernos desde su trono, ¿no? Desde donde Él está, ver al pueblo, a su pueblo, que somos nosotros, que nos esforcemos por ser personas de buen testimonio, que seamos celosos con las cosas de Dios, que no negociemos nada, porque tenemos un Dios que es celoso, pero que lo hace por amor y cuidar a su pueblo. No vamos a ser perfectos, pero sí podemos ser hijos que cuidemos la grey del Señor, que cuidemos el cuerpo de Cristo, que nos mantengamos unidos, que nos esforcemos por agradar a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Y la Biblia nos llama acá con esta historia de este hombre de Fines, que dice que Dios hizo un pacto de paz y que cada día nosotros podamos presentarnos ante el altar de Dios y decir, Dios, yo quiero tener ese pacto de paz contigo, así como lo tuviste con Fines. Y no solamente quiero que lo tengas conmigo, sino con toda mi generación. Por haber mostrado un celo como el de Dios y haber castigado la iniquidad. De esta manera, Fines y su descendencia reciben el sacerdocio por estatuto perpetuo. Vemos acá que Dios lo recompensa. Dice que Cosbi fue una mujer con quien fornicó Simri, hija de un príncipe madianita. Los madianitas habitaban en la tierra de Moab, pero Dios manda a atacar a los madianitas y a herirlo, como lo leímos en el versículo 17 para ir terminando. La fornicación que cometieron los israelitas en Sitín se debe a la maquinación de Balaam, cometido como premio de la maldad. Y esto también habla en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice, ¿no? Les hace recordar, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Dios nos está llamando a volver al camino correcto, que no nos extraviemos, que no nos desconcentremos, que no debemos estar distraídos. El pecado nos va a distraer de conocer las cosas espirituales que Dios tiene para nosotros. El pecado nos va a aislar de Dios. Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. El pueblo de Israel pasó por esa situación. Y Dios nos lleva ahora al Antiguo Testamento con esta historia, a hacernos recordar que no miremos ese camino.
para no estar extraviados con un camino incorrecto. Dice que Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Madián será destruido por haber tentado y corrompido al pueblo de Dios, junto a Balaam por haber maquinado maldad contra el pueblo escogido de Dios. Y vemos aquí que Dios cuidó en todo tiempo al pueblo de Israel, pero también sabemos que Dios es un Dios justo. Así que te animo, hermano, hermana, que me escuchas en esta mañana, que no nos desviemos, que no dejemos de poner nuestra mirada en Cristo. Las personas nos pueden fallar, se pueden equivocar, pero nosotros tenemos que cada día buscar a Cristo, porque Él es nuestro mayor ejemplo. Y que en nuestro corazón pueda habitar la misericordia en todo momento, en toda situación. Vamos a conocer cada día más a Dios a la medida que lo busquemos, a la medida que nosotros sigamos leyendo la palabra de Dios, que podamos decirle a Dios el día de hoy que fortalezca nuestra fe para no desviarnos por el camino equivocado, sino que nuestra mirada siempre esté puesta en Él. Te animo a que el día de hoy disfrutes de la palabra de Dios y que hoy seas fortalecido, que el Espíritu Santo te acompañe, que el Espíritu Santo te guíe, que el Espíritu Santo te ayude y que no mires a tu alrededor las imperfecciones que pueden tener otras personas, sino que mires a Cristo, porque tú y yo somos personas que nos equivocamos, pero que podemos doblar nuestras rodillas y aferrarnos a Cristo. Quiero que me acompañes a orar para poder terminar. Dios, gracias, porque así como has cuidado del pueblo de Israel, cuidas de nosotros que somos tu pueblo escogido, tu pueblo amado. Ayúdanos a tener ese celo, pero ese celo santo, ese celo que viene de parte de ti. Que cuidemos a tu iglesia, que cuidemos a nuestros hermanos en Cristo, que cuidemos la grey del Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a levantar al caído con misericordia, a reprender en el momento correcto, pero con amor, y a llevarlos a la cruz de Cristo, para que puedan ser solo transformados por la palabra de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque nos llamas a no desviarnos por el camino incorrecto, sino a tener un celo, pero un celo santo. Bendito Dios, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Comparte el día de hoy el TCE y que Dios te bendiga y te fortalezca. Bendiciones. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.